¿Te has dado cuenta de algo que pasa todos los meses, pero casi nunca cuestionas? Trabajas duro, cumples con tus responsabilidades, te esfuerzas más de lo que la mayoría está dispuesta a hacer. Te levantas temprano, haces lo que tienes que hacer, incluso intentas mejorar, aprender, avanzar. Y aún así, cuando llega el final del mes, la sensación es siempre la misma. No avanzas. El dinero entra en tu vida, pero no se queda. Desaparece. Y no desaparece poco a poco. Desaparece rápido, casi como si tuviera una salida secreta que no puedes ver. Pagas una cosa y aparece otra. Intentas ahorrar y surge un gasto inesperado. Recibes dinero y en cuestión de días ya no está. Y lo más frustrante no es solo que ocurra, es que no sabes por qué. Porque si fuera cuestión de esfuerzo, tú ya deberías estar mejor. Si fuera cuestión de trabajar más, entonces las personas más cansadas serían las más ricas. Pero la realidad es completamente distinta. Hay personas que hacen menos y viven con más tranquilidad, con más estabilidad, con más control. Entonces, ¿qué está pasando realmente? ¿Por qué el dinero parece quedarse con otros pero no contigo? Y aquí viene algo que puede incomodarte, pero necesitas escucharlo. Tal vez el problema no es cuánto trabajas. Tal vez el problema es algo que nunca te enseñaron, algo invisible, algo que no está en ningún curso, en ningún libro tradicional, en ninguna educación financiera básica. Porque el dinero no solo se gana, el dinero también se pierde. Y la mayoría de las personas pierde dinero todos los días, sin darse cuenta. Y aquí es donde todo empieza a cambiar. Porque durante años te hicieron creer algo que parece lógico, pero que en realidad está incompleto. Te dijeron que el problema era ganar poco, que si trabajabas más, si te esforzabas más, si hacías más cosas, entonces el dinero iba a empezar a quedarse contigo. Pero no funciona así. Porque hay personas que aumentan sus ingresos y aún así siguen en el mismo punto. Ganan más, pero gastan más. Ingresan más, pero pierden más. Y el resultado final es exactamente el mismo. Nada cambia. Entonces el problema no es la cantidad de dinero que entra. El problema es lo que ocurre después. Porque nadie te enseñó el principio más importante de todos. No se trata solo de ganar dinero, se trata de saber conservarlo. Y conservar dinero no es automático. No es algo que ocurre por casualidad. Es una habilidad, una estructura, un sistema. Y si no tienes ese sistema, el dinero siempre va a encontrar la forma de salir. No importa cuánto entre, siempre habrá una fuga. Siempre habrá algo que lo consuma. Siempre habrá una razón para que desaparezca. Y mientras sigas enfocándote solo en generar más, sin entender cómo retener lo que ya tienes, vas a seguir corriendo, pero en el mismo lugar. Ahora viene la parte que casi nadie te dice. Existe un tipo de conocimiento sobre el dinero que no vas a encontrar en los libros tradicionales de finanzas. No está en los cursos comunes. No está en las estrategias que ves todos los días. Porque no tiene que ver solo con números. Tiene que ver con algo más profundo. Durante generaciones ciertas culturas han entendido el dinero de una forma completamente distinta. No como algo que simplemente se gana y se gasta, sino como algo que se protege, se dirige y se conserva. Y ese entendimiento no es nuevo, es antiguo, muy antiguo. Ha sido transmitido de forma silenciosa, de generación en generación, no como una teoría, sino como una práctica, una forma de relacionarse con la riqueza que no depende solo del esfuerzo, sino de la conciencia. Porque hay algo que necesitas entender. El dinero no desaparece por casualidad. El dinero sigue patrones. Y si no conoces esos patrones, siempre vas a estar reaccionando en lugar de dirigir. Aquí es donde entra este conocimiento. Un enfoque que no se basa solo en trabajar más, sino en cambiar la forma en la que te relacionas con lo que ya tienes. Y cuando eso cambia, todo empieza a moverse de forma diferente. Y aquí es donde aparece algo que a primera vista puede parecer extraño, pero que encierra una lógica que va más allá de lo evidente. En esta tradición, existe una práctica muy simple,
pero profundamente simbólica, colocar una moneda dentro de sal. Sí, así de simple, una moneda y sal, nada más. Pero no es el objeto lo que importa, es lo que representa. Porque este acto no se hace por superstición, no se hace por costumbre, se hace con una intención muy clara: sellar, proteger, conservar. Imagina esto por un momento. Tienes dinero, pero no haces nada para mantenerlo. Lo dejas entrar y salir sin control. Ahora cambia la perspectiva. ¿Qué pasaría si existiera una forma de marcar ese dinero? De establecer que no es algo pasajero, sino algo que debe permanecer. Eso es lo que representa este ritual. No es magia. Es un recordatorio físico de una decisión interna. Cuando colocas una moneda dentro de la sal, estás diciendo algo muy específico. Lo que entra en mi vida no está destinado a perderse. Y aunque desde fuera parezca algo simple, ese gesto tiene un impacto mucho más profundo, porque rompe la forma automática en la que siempre has tratado el dinero. Y cuando rompes ese patrón, se abre la posibilidad de algo distinto. Para que todo esto tenga sentido, necesitas cambiar la forma en la que entiendes la realidad. Porque en esta visión, nada es solo físico, nada es solo lo que ves. Todo lo que te rodea tiene una dimensión invisible, una dimensión energética. El agua no es solo agua, el fuego no es solo fuego, y el dinero tampoco es solo dinero. Es energía, y como toda energía, responde a la intención con la que se usa. Aquí entra un concepto clave en la tradición hebrea, la kawaná. Kawaná significa intención, pero no una intención superficial. No es desear algo sin claridad, es una dirección consciente. Es saber qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Cuando tomas un objeto físico y lo usas con una intención clara, ese objeto deja de ser solo material. Se convierte en un canal a través del cual algo puede manifestarse. Y eso es exactamente lo que ocurre en este tipo de práctica. No es la sal, no es la moneda, es la intención que colocas en ese acto. Porque puedes hacer lo mismo sin conciencia y no cambia nada. Pero cuando lo haces con kawaná, estás alineando lo que piensas, lo que haces y lo que quieres. Y cuando esas tres cosas se alinean, la realidad empieza a responder de forma distinta. Ahora hay una pregunta clave que necesitas responder para entender todo esto. ¿Por qué la sal? ¿Por qué no otro elemento? ¿Por qué algo tan simple tiene tanto peso en esta tradición? La respuesta está en una propiedad única. La sal no se corrompe. No importa cuánto tiempo pase, la sal sigue siendo sal. No se pudre, no se descompone, no pierde su esencia. Mientras todo en el mundo físico cambia, se deteriora o desaparece, la sal permanece. Y por eso, desde tiempos antiguos, se convirtió en un símbolo de lo que no se rompe, de lo que no se pierde, de lo que se mantiene. En la tradición hebrea, esto se conoce como Brit Melach, el pacto de sal, un tipo de acuerdo que no puede romperse, que no se debilita con el tiempo, que no se deteriora, porque está asociado con algo que no cambia. Ahora lleva esto al dinero. El dinero normalmente entra y se va, no permanece, no se queda. Pero cuando introduces el símbolo de la sal, estás asociando ese dinero con una idea completamente distinta: permanencia, estabilidad, continuidad. Y aunque esto no sea visible a simple vista, a nivel simbólico y mental, cambia la forma en la que te relacionas con lo que tienes. Y eso empieza a cambiar los resultados. Ahora vamos a conectar todo con algo que puede cambiar por completo tu forma de ver el dinero. El dinero no es solo algo físico, no es solo papel, no son solo números en una cuenta. El dinero es energía, y como toda energía, necesita un lugar donde quedarse. Si no tiene un punto de anclaje, simplemente fluye, entra y sale. Piensa en el agua. Si cae sobre una superficie sin forma, se dispersa,
no se acumula, no se queda. Pero cuando existe un recipiente, el agua se contiene, se mantiene, puede crecer. Exactamente lo mismo ocurre con el dinero. Si en tu vida no existe una estructura, una intención, un lugar donde esa energía pueda sostenerse, el dinero nunca va a permanecer. No importa cuánto entre, siempre encontrará la forma de salir. Y por eso hay personas que ganan más, pero siguen sintiendo escasez, porque no tienen un anclaje, no tienen un punto donde esa energía pueda quedarse. Pero cuando ese anclaje existe, todo cambia. El dinero deja de comportarse como algo pasajero y empieza a comportarse como algo que se queda, que se acumula, que crece. Y ahí es donde este concepto empieza a tomar sentido. Y aquí es donde todo se une. Porque si el dinero es energía y necesita un punto de anclaje, entonces la pregunta es, ¿cómo creas ese anclaje? Aquí es donde la sal deja de ser un símbolo y se convierte en un mecanismo, un sello. Cuando colocas una moneda dentro de la sal, no estás haciendo algo al azar. Estás creando una asociación. Estás diciendo que ese dinero ya no es algo que entra y sale sin control, sino algo que está protegido, algo que está contenido, algo que tiene un límite, porque un sello define algo, le da forma, le da permanencia. Y en este caso, ese sello es la sal, la misma que representa lo que no se corrompe, lo que no desaparece, lo que permanece. Entonces, cuando ese símbolo se conecta con el dinero, se genera una nueva referencia interna, una nueva forma de verlo, de tratarlo, de relacionarte con él. Y aunque desde fuera parezca un gesto simple, a nivel interno es una declaración poderosa. El dinero que entra en mi vida se queda. Y cuando empiezas a actuar desde esa idea, tus decisiones cambian, tu comportamiento cambia, y como resultado, tus finanzas también cambian. Pero hay un factor que hace que todo este proceso sea aún más poderoso: el momento en el que decides hacerlo. Porque en esta visión, el tiempo no es neutral. No todos los momentos tienen la misma energía. No todos los periodos del año generan las mismas oportunidades. En la tradición hebrea, el mes que corresponde aproximadamente a abril se conoce como Nisan. Y Nisan tiene un significado muy especial. Es el mes de la liberación, el momento en el que se rompe con las limitaciones, el periodo en el que se deja atrás la escasez y se abre una nueva etapa. Pero esto no es solo una historia antigua, es un principio, la idea de que existen momentos donde el cambio es más accesible, donde es más fácil romper patrones, donde es más fácil iniciar algo distinto. Y cuando alineas una acción con ese momento, el impacto se multiplica, no porque el ritual cambie, sino porque el contexto lo potencia. Es como nadar a favor de la corriente en lugar de hacerlo en contra. Por eso, realizar este tipo de práctica en este periodo no es casualidad, es intención, es aprovechar una energía que ya está en movimiento y usarla a tu favor. Ahora sí, llegamos al punto donde todo se convierte en acción, porque entender sin aplicar no cambia nada. Y este proceso no termina cuando colocas la moneda en la sal. Ahí es donde empieza. Durante los siguientes 30 días, ese gesto se convierte en un recordatorio constante, un punto de referencia. Cada vez que veas ese recipiente, recuerda lo que representa. No es solo un objeto, es una decisión, la decisión de dejar de tratar el dinero en automático y empezar a hacerlo con conciencia. Porque durante este tiempo, hay algo que debes cambiar, no tu ingreso, tu comportamiento. Cada gasto que haces deja de ser impulsivo. Cada decisión se vuelve intencional. Antes de gastar te detienes, respiras y te haces una pregunta simple: ¿esto está alineado con la estabilidad que quiero construir o es solo un impulso momentáneo? No se trata de dejar de gastar, se trata de dejar de hacerlo sin pensar. Porque cuando introduces conciencia, introduces control. Y cuando hay control, hay dirección.
Y cuando hay dirección, hay resultado. Pero hay algo más. Algo que muchas personas pasan por alto: el cierre. Porque todo ciclo que se abre debe cerrarse correctamente. Después de esos 30 días, toma la moneda, sácala de la sal, y aquí viene lo importante: no la guardes, no la acumules. Úsala, gástala en algo esencial, algo que tenga valor real, comida, algo que sostenga tu vida, porque el dinero no está hecho para quedarse inmóvil, está hecho para fluir, para circular, para transformarse. Y cuando haces esto, estás enviando un mensaje muy claro: confío en el flujo, confío en que lo que doy regresa. Y aquí entra otro principio clave: la tzedakah, el acto de dar, porque dar no es perder. Dar es abrir espacio, es permitir que algo nuevo entre. Aunque sea una pequeña cantidad, ese gesto cambia tu relación con el dinero, porque dejas de verlo desde la escasez y empiezas a verlo desde la abundancia. Y cuando eso ocurre, todo se mueve, porque al final no se trata solo de cuánto ganas, ni siquiera de cuánto guardas. Se trata de cómo te relacionas con lo que tienes. Y cuando esa relación cambia, tu realidad también cambia.